Buenos días, ya volví. Por aquí tuvimos un inconveniente técnico. Ya vamos aquí a retomar. Marta, buenos días. ¿Ya estás nuevamente? Venos, por favor, 2 minuticos para retomar, que Marta también tuvo inconvenientes. Bueno, nuevamente entonces buenos días para todos. Ya enseguida se nos conecta nuevamente Marta, que tuvo también un inconveniente. De hecho, ya está aquí ingresando. Vamos nuevamente donde dejamos. Marta, buenos días. Ya, regresamos. Ya regresamos. Listo. Listo. Entonces, obviamente en nuestros programas contables, nosotros llevamos nuestra contabilidad pues ahora por el sistema de acumulación, que es lo mismo que antes denominábamos causación. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vamos acumulando operaciones y le elaboramos nuestra contabilidad a través de asientos. Cualquiera de los asientos actualmente en nuestros paquetes contables, pues digitamos, hacemos los registros y estamos acostumbrados a que antes manejábamos un plan único de cuentas. Sin embargo, pues aunque actualmente las NIF nos permiten manejar más ampliamente esto, pues hay una cultura de este manejo de cuentas. Doctor, por favor, el siguiente. Bueno, ¿cómo se lleva una contabilidad en una propiedad horizontal de uso residencial? La anterior, doctor. Anterior. Bueno, sí. Nosotros manejamos la contabilidad haciendo registros y sí, ahora sí la siguiente, doctor, qué pena. Entonces, nosotros hacemos la contabilidad efectuando unos registros contables y pues obviamente para hacer estos registros contables debe haber una idoneidad de parte y parte. ¿Por qué digo de parte y parte? Tiene que haber una comunicación permanente del contador con el administrador para registrar los rubros en la cuenta que es. ¿Por qué? Pueda que nosotros le entreguemos como administradores a nuestro contador facturas. Mira, que es que tuve que comprar un tubo de tal referencia, el contador sabe que eso es para partes eléctricas y resulta que el tubo lo tuvieron que comprar de pronto para hacer una limpieza de cañerías en zonas comunes. Entonces debe haber una conexión del administrador con el contador y debe efectuarse una revisión de los estados financieros por parte del administrador en el momento de entregar las cuentas. ¿Para qué? Para que los gastos queden dentro de las partidas presupuestales que la copropiedad ha determinado para hacer sus mantenimientos y cumplir con el objeto social de brindar la seguridad y la salvaguarda en los bienes de la copropiedad. Seguimos, ¿qué tenemos en nuestra propiedad horizontal? Seguimos, doctor Diego, por favor. Cambiamos de presentación. Le damos clic, por favor, doctor. Otra vez lo volví a sacar. Ok, sí, Bueno, no, tranquila que aquí estoy. Pero entonces, bueno. ¿ponemos la de presupuestos o vamos a seguir con la financiera? No, seguimos con la siguiente hojita. Ok, Bueno, entonces, ¿qué operaciones contabilizamos nosotros en nuestra propiedad horizontal?
Nuestra propiedad horizontal, lo primero que nosotros hacemos es contabilizar la cuota de administración que se estableció dentro de la propiedad horizontal en la asamblea. Cuando nuestra propiedad horizontal es nueva, cuando nos la está entregando el constructor, generalmente nos entregan un presupuesto provisional. Entonces es cuando nosotros vamos a comprar nuestro inmueble y el vendedor nos dice, mira, la cuota de administración de la copropiedad puede quedarte en tanto, pero es un estimativo. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a fungir como copropiedad, la constructora nos da es un presupuesto provisional y hay muchas cosas que se encuentran en garantía porque son nuevas. Entonces, este presupuesto, obviamente, dentro del primer año generalmente, este presupuesto se incrementa después de hacer los análisis. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿qué operaciones contabilizamos? Nosotros contabilizamos operaciones como las compras y los gastos. En nuestra copropiedad, ¿qué compramos? Compramos elementos de aseo. ¿Y qué gastos tenemos? Tenemos gastos representativos como el servicio de vigilancia, el servicio de aseo, el gasto, los honorarios de la administración, los honorarios del contador, los honorarios del revisor fiscal si lo hay. También tenemos otros gastos para el mantenimiento de nuestra copropiedad, como los suministros de elementos de aseo, los gastos propios de una administración, los gastos de mantenimiento de nuestros bienes, el gasto de mantenimiento de la el gasto de mantenimiento de si tenemos piscinas, los insumos para mantener la piscina, evitar la proliferación de vectores en estas aguas, los químicos que tenemos que utilizar para tratar esas aguas, los mantenimientos, el piscinero, el mal denominado todero, que es la persona de servicios generales que sabe hacer mantenimientos de todo. En algunas copropiedades podemos tener sueldos cuando tenemos de pronto a las personas que hacen el aseo de forma directa, o podemos también tener sueldos del todero o del piscinero si lo tenemos contratado directamente. Obviamente estos sueldos nos van a generar también unas obligaciones para el pago de seguridad social y prestaciones sociales. También que vamos a tener la liquidación de los impuestos. Si somos propiedad de uso residencial, pues únicamente tendremos que ser agentes de retención en la fuente con las responsabilidades que eso nos conlleva. Presentar una información exógena, presentar unas declaraciones mensuales de retención en la fuente y hacer los cruces de información, hacer las retenciones en forma debida en los porcentajes que nos establece la ley, dependiendo del tipo de persona con la que contratemos, ya sea natural o jurídica, y tenemos la obligación también de exigir la entrega de la facturación electrónica o el documento equivalente como soporte. Asimismo, ¿qué vamos a tener? Si es posible, en nuestras copropiedades muy escasamente se pueden obtener préstamos porque pues nuestros ingresos y nuestros egresos, nuestros gastos están dados para que nos dé un excedente cero. Entonces, los bancos cuando nos prestan máximo nos llegan a prestar 3 o 4 veces las expensas comunes ordinarias, dependiendo del manejo que veamos en el representar lo que yo tengo. Entonces, como lo que yo tengo son recursos controlados por la copropiedad, son el resultado de hechos anteriores. Entonces, ¿qué voy a tener en mi copropiedad? Voy a tener un activo conformado por un disponible. Ese disponible, ¿dónde me salió? De cuando yo facturé mi primer cuota de administración, pues obviamente tuve unos ingresos para después hacer unos desembolsos para cumplir con las obligaciones de los contratistas que tengo al momento. Entonces, en este disponible, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos recursos de libre manejo y ahí también vamos a tener unos recursos que son restringidos. Estos recursos restringidos son el que en la parte del disponible, siempre un recurso restringido será el fondo imprevisto. El valor que tengamos de fondo imprevisto será un recurso restringido, el cual como administrador tengo que velar por la monetización de esos recursos. Entonces,
dentro de mis políticas contables, cuando nosotros hablamos de las normas de información financiera, debemos establecer unas políticas contables. Dentro de mis políticas contables, ¿qué tengo que establecer? Tengo que establecer básicamente cómo voy a manejar esos recursos de mi fondo de imprevistos. Si voy a generar el ingreso del fondo de imprevistos del 100% de los ingresos, independientes de si los he captado o no, o sea, si los he recuperado en la cartera o no, o si los voy a tomar realmente de la cartera que he recibido. Entonces, si yo facturo 100 millones de pesos mensuales, por decir algo, facturo 100 millones de pesos mensuales y mi fondo de imprevistos es 1 millón de pesos porque es el 1% del total de mis gastos y como en mi propia horizontal no está para arrojar excedentes, entonces tendría yo que destinar 1 millón de pesos para mi fondo de imprevistos. Entonces tengo que establecer la política si mensualmente llevo a mi fondo de imprevistos ese 1 millón de pesos o si de pronto de ese 1 millón de pesos cuando se hizo la cobranza de la cartera, únicamente recibí 90 terminar en mi política si voy a contabilizar 980.000 o el 1 millón de pesos. Esto es importante que lo tengamos dentro de nuestras políticas contables, claras para que asimismo manejemos nuestros recursos. La otra parte que nos muestra nuestro activo son las cuentas por cobrar. Antes comenzaban con las cuentas 13, ahorita pues son ya de libre manejo y nuestras cuentas por cobrar que nos van a mostrar lo que nos adeudan nuestros copropietarios. Sí, recordemos que nuestros copropietarios y los residentes son solidariamente responsables por las actuaciones que ocurran en el inmueble. Entonces, ahí tendremos nuestras cuentas por cobrar. Es de recordar que en la propia horizontal no se determina quién debe las expensas comunes, sino la deuda corresponde al inmueble. Entonces, yo no digo, es que Marta Mususo está debiendo la cuota de administración y de aquí en adelante que le rentó el apartamento a Gustavo, ya las cuotas pasan a ser de Gustavo y lo que estaba debiendo Marta Mususo se quedó ahí en estancado, ¿no? La deuda sigue y por código civil, pues siempre se aplicará los pagos o abonos a las obligaciones más antiguas, pero también es importante dejar estas políticas plasmadas en nuestras políticas contables de la copropiedad, a no ser que existan unos acuerdos de pago escritos que se vayan cumpliendo, entonces también tenemos que dejar cómo se va a manejar eso en la parte de nuestras políticas contables. Entonces, por eso es importante para nosotros como administradores, como contadores y como revisores fiscales o como usuarios de la información contable, cuando deseamos hacer una inspección sobre esta contabilidad, entonces debemos tener claro cómo estamos manejando estos recursos. Bueno, dentro de nuestra propia planta y equipo, ¿qué vamos a tener? Dentro de nuestra propia planta y equipo no vamos a tener en ningún momento la motobomba, el equipo, la planta eléctrica. Eso como hace parte integral de nuestra copropiedad o los ascensores, no los vamos a tener en cuenta como propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque es que estos bienes vienen incorporados para el funcionamiento de nuestra propia horizontal. Al venir incorporados, yo no puedo como administración o como copropietario llegar en algún momento y decir, voy a vender el 1% de la bomba porque me pertenece a mí, porque soy copropietaria, no. Entonces, lo que dentro de la estructura que están generalmente siempre están registrados en nuestra escritura de propiedad horizontal, esos bienes no los incorporamos a la propiedad, planta y equipo. Tengo aquí una pregunta: ¿cómo presentamos contablemente los gastos incurridos por el COVID? Los Perdón, gastos, doctora, ¿qué le parece si terminamos primero el tema de estados financieros y abrimos la posibilidad para las diferentes preguntas que ya tenemos no te contempladas en el escucho. chat? ¿Me escuchan? Listo, Ok, listo. listo, 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 doctor. Entonces, en esta parte
En esta parte, entonces, tenemos las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo. Después, ¿qué podemos tener en nuestros estados financieros? Podemos tener unos diferidos, pero para que comprendamos qué es un diferido, conozcamos qué es el concepto de un diferido. Un diferido es un gasto que yo he pagado por anticipado. Lo hacemos más amigable cuando yo lo comparo, por ejemplo, con la póliza de seguros del vehículo. Yo compro mi póliza de seguro, mi SUAT, para un año y el servicio, por decir algo, me cubre del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, nuestro diferido consiste en que yo mensualmente voy diciendo, ya consumí un mes de ese seguro, entonces ya no tengo un activo de 12 meses, sino de 11. Y voy mostrando y reflejando en mis gastos esa parte de los diferidos. Generalmente, pues aquí tenemos la póliza de entonces, si tenemos un corte presupuestal igual al corte fiscal, entonces hablemos con nuestro asesor de seguros y digámosle, si mi póliza se vence en julio, necesito que la póliza generar una póliza hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero del año siguiente comenzamos con la póliza de enero a diciembre. O si el corte presupuestal va de abril a marzo, entonces llevar nuestras pólizas en ese mismo periodo de tiempo para ser más fácil el manejo y no tener salditos por ahí volando. Bueno, y se nos facilita más para presupuestar. ¿Qué otros diferidos o amortizaciones podemos tener? Por decir algo, en el primer renovar anualmente nuestras licencias de Office, también eso lo podemos tener aquí dentro de la parte de nuestros activos. Entonces, como esas licencias vienen ahora para un año, o nuestro software lo podemos diferir según las anteriores normas fiscales en 3 años, entonces también podemos tener esos diferidos o esos valores por amortizar. Ahora, en la parte de los pasivos, en la parte de lo que yo puedo estar adeudando, serían las obligaciones que yo tengo. En nuestra propia horizontal no es común tener un sobregiro. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente, pues como estamos presupuestando ingresos para cubrir nuestras necesidades, pues no es normal que presentar sobregiros. Y si nosotros tenemos que presentar un sobregiro, entonces eso me indicaría una inadecuada gestión administrativa, porque las normas y la mayoría de los reglamentos de nuestra propia horizontal nos informan que tenemos que presentar, cuando tenemos un déficit de presupuesto, tenemos que ordenar y organizar una asamblea de copropietarios para informar una posible situación de liquidez en la propia horizontal. Asimismo, entonces debemos tener unos proveedores. Generalmente en las propiedades de uso residencial manejamos unos proveedores de servicios al que le compramos los implementos de aseo, a los que les compramos implementos generales para mantenimiento. Entonces tenemos unos proveedores fijos. También podemos tener unas cuentas por pagar por la prestación de los servicios. Entonces, va a ser muy común ver la cuenta por pagar para el servicio de vigilancia, el de aseo, etcétera, etcétera. Para los mantenimientos fijos que tenemos, entonces en nuestra propia horizontal vamos a tener la cuenta por pagar del ascensor, vamos a ver la cuenta por pagar del mantenimiento de las bombas, del mantenimiento de la planta eléctrica, los mantenimientos de las piscinas, etcétera. Entonces, en este orden de ideas, nosotros debemos tener en cuenta hacer la conciliación de estas obligaciones en forma frecuente con nuestros proveedores de servicios o nuestros prestadores de servicios. ¿Por qué? Porque a veces entregamos esos cheques y no hacemos transferencias, entonces de pronto los recursos no se van para donde tienen que estar. Entonces, después de que pasa determinada cantidad de tiempo, resulta que le estamos adeudando a la empresa de vigilancia, venimos con un saldo con ellos y nosotros estamos al día. Entonces, es frecuente y es recomendable que como administradores, como contadores y revisores fiscales, hagamos también un cruce de información de conciliación de estas cuentas por pagar. También vamos a tener
También vamos a tener dentro de dentro de nuestra propiedad horizontal, vamos a tener impuestos por pagar. Entonces, como propiedades de régimen como copropiedades de uso residencial, pues ¿cuál va a ser un impuesto más frecuente? Nuestra retención en la fuente por pagar. Es posible que como copropiedad también tengamos de pronto algún depósito que sea destinado para la oficina de administración, también de pronto debamos pagar un impuesto predial por este depósito, por este espacio, entonces también podría ser otro impuesto que se pueda aparecer dentro de los registros de nuestra contabilidad. También si tenemos empleados de nómina, pues vamos a tener unas obligaciones laborales donde vamos a tener con corte a 31 de diciembre unas cesantías por pagar, unos intereses sobre cesantías por pagar, unas vacaciones. Es sano que estas vacaciones nosotros las conciliemos anualmente y ajustemos los incrementos con los valores que se van actualizando. Conozco contadores que dicen, ah, no, yo solamente me preocupé por hacer la provisión de este año, lo que me correspondía a mí, pero no actualicé y de pronto tengo un empleado que tiene 2 años y pues obviamente un año al otro va a tener un incremento de carga laboral al incrementar el sueldo, entonces se necesitan hacer los ajustes. Entonces también es importante la revisión de estas provisiones que tenemos en la parte de los pasivos. Entonces, nosotros debemos revisar y analizar anualmente cuando hacemos el cierre de nuestros estados financieros estas obligaciones. En esos pasivos estimados a 31 de diciembre no me debe quedar ningún pasivo estimado, sino me deben quedar ya las provisiones para pagar estas obligaciones en forma consolidada. Algo que es de anotar, a 31 de diciembre no me puede quedar ningún valor de prima de servicios por pagar. Sí, porque la ley ordena que las primas de servicios se pagan en junio y en diciembre. No me da plazo de pagarlos hasta enero, hasta febrero. Si yo estoy pagando estas prestaciones sociales de forma extemporánea es porque tengo problemas de liquidez vuelvo y repito, en esos eventos el administrador tiene la obligación de convocar asamblea. Dentro de nuestros diferidos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los ingresos que hemos recibido por anticipado. Entonces es común que los copropietarios nos consignen en diciembre el valor de enero o que es un copropietario juicioso y siempre acostumbra a pagar antes. Hay copropietarios que hasta pagan 6 meses de administración en enero por anticipado. Entonces es importante que nosotros revisemos y también tengamos consolidadas estas obligaciones. Entonces, para con nuestros copropietarios, recordemos que nuestras cuentas de activos son de naturaleza débito. Entonces, si yo reviso un balance de prueba a nivel de terceros, en las cuentas por cobrar no me va a aparecer ningún saldo negativo, porque un saldo negativo me va a indicar que no es una cuenta que yo tenga por cobrarle a Gustavo, sino que es una cuenta que está mal clasificada y debiera estar registrada en un ingreso recibido por anticipado. Asimismo, las cuentas de pasivo no tienen que tener saldos negativos, que serían unos saldos débito, porque en lugar de ser una cuenta por pagar, sería una cuenta por cobrar. También podemos tener otros pasivos que podrían ser obligaciones que de pronto en la copropiedad yo mismo me hago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo tengo una obligación con yo mismo? Entonces voy a tener posibles obligaciones cuando nosotros decretamos tomar una cuota extraordinaria para invertir los recursos en algo. Entonces, si yo estoy capturando fondos y dejé este recaudo de cuota extraordinaria para tomarlo en varios periodos, entonces es posible que a corte de 31 de diciembre me aparezca una obligación, pero es como un ahorro que yo tengo. Entonces le estoy mostrando aquí dentro de otros pasivos al decir que estos pasivos nosotros los tenemos ya como una destinación específica para ese pasivo. Recordemos que estas cuotas extraordinarias, y aquí mismo también en esta parte nos puede quedar temporalmente el fondo de imprevistos cuando no lo hemos monetizado, entonces nos pueden quedar en esta cuenta. Recordemos que es importante respetar esas monetizaciones y no tomar los recursos
y cuando generemos cuotas extraordinarias, lo más recomendable es también establecer una cuenta en el activo de destinación específica para respetar esos fondos. No que solicitamos una cuota extraordinaria y no tengo liquidez, entonces como administrador utilizo los recursos de la cuota extraordinaria para cubrir las obligaciones ordinarias de la copropiedad, no es sano. Tenemos que aprender a respetar y un administrador que ejecute este tipo de acciones sin autorización de la Asamblea podría ser demandado por abuso de confianza en el manejo de los recursos, así no los esté sacando para no, así los esté sacando para la copropiedad, se podría constituir en un abuso de confianza. Bueno, entonces ahora vamos a revisar así a grosso modo con la siguiente filmina la naturaleza de las cuentas. Como les decía, ustedes pueden ver en la clase, hay un débito y un crédito. Entonces, en las cuentas del activo, que son los que tengo, lo que tengo, siempre se me va a aumentar por la parte débito y me va a disminuir por la parte crédito. ¿Eso qué significa? Dentro de mi activo yo tengo la cuenta del disponible. Entonces, cada que yo haga un registro, que me pagaron una cuota de administración, pues tendré que hacer un registro débito. Y si estoy haciendo un desembolso, pues tendré que hacer un registro crédito. Si estoy haciendo un pago de un servicio de vigilancia o, en fin, cualquier tipo de contrato, pues haré un desembolso con un crédito. Entonces me va a disminuir el saldo por esta parte. En la parte de los pasivos, que es lo que debo, tienen un manejo contrario. Entonces, por eso les decía yo en este momento, no es normal ver una cuenta de pasivo con saldo débito, porque me implicaría que la tengo mal registrada. Lo normal es que mis cuentas de pasivo tengan una naturaleza crédito. Entonces, la naturaleza de la cuenta me indica que el saldo que va a aparecer en esta cuenta tiene que ser de esa naturaleza. Entonces, mi pasivo, mi patrimonio y mi ingreso, lo normal es que sean de naturaleza crédito y mis activos y mis gastos son de naturaleza débito. Entonces, aquí en los ingresos yo tengo que los ingresos son lo que yo facturo en forma mensual. Entonces, yo hago una cuenta por cobrar que es de naturaleza débito y tengo un ingreso que fue lo que facturé con una naturaleza crédito y ahí compensaré lo que se denomina partida doble. En el momento en que yo efectúo un gasto, ¿qué registro hago? Hago un débito a la cuenta gasto y hago una contabilización a una cuenta por pagar del pasivo, y en el momento en que yo pague ese pasivo, pues voy a disminuir el pasivo haciendo un registro débito y voy a hacer un registro crédito a mis cuentas de activo, que es con lo que estoy pagando. Siguiente, por favor. Un error muy común en nuestras copropiedades es cómo se calcula la cuota de administración. El artículo 29 de la Ley 675 del 2001 nos establece que todos los propietarios de bienes privados están obligados a pagar, a contribuir con las expensas necesarias causadas para la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad, conservación de los bienes comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Para el efecto de las expensas comunes ordinarias existe solidaridad entre su pago, entre el propietario y el que tenga cualquier título, el bien. En ese orden de ideas que tenemos, que nosotros tenemos que hacer uso de algo que se denomina coeficientes de copropiedad. Hay muchas copropiedades. Siguiente, doctor, por favor. Hay muchas copropiedades que, a pesar de que sus cuotas de administración no son iguales, ¿dónde puedo determinar yo estos coeficientes de copropiedad? En la escritura del reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, aquí la norma nos indica que en la escritura, siempre de un inmueble sometido a propiedad horizontal, el notario va a exigir un paz y salvo cuando yo lo vendo. Pero también me dice que para cobrar mis expensas comunes ordinarias como administrador, yo también tengo que hacer conocedor del inmueble y cobrar las expensas conforme la ley lo dictamina. La ley lo dictamina que lo cobremos a través de
los coeficientes de copropiedad. En las copropiedades de uso mixto y en las copropiedades de uso comercial, recordemos que no se llaman expensas comunes, lo que nosotros llamamos cuota de administración, sino se llaman contribuciones. Entonces, en estas contribuciones nosotros que encontramos que dependiendo del uso y de otros factores que se analizan en las propiedades de uso comercial y en las de uso mixto, se cobra de una forma diferente y esto también está tipificado en las escrituras de los reglamentos de propiedad horizontal de estos inmuebles. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la norma termina diciéndonos que siempre existirá solidaridad entre un dueño y el otro y que el que compra también compra la deuda. Entonces, nos dice que también que cuando el dominio del bien pertenece a varios propietarios, pues se le puede cobrar a uno como se les puede cobrar a todos al tiempo. Eso es lo que especifica básicamente el parágrafo primero. Entonces, con esta parte, ya creo que damos por terminada la presentación de los estados financieros. Creo que de un modo hicimos la clasificación de qué es los estados financieros para que todas las personas lograran comprender la mayoría de los conceptos que manejamos nosotros los contadores en los estados financieros. Entonces, ahora sí, doctor Diego, si hay preguntas. Claro que sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. Recordemos que en la segunda parte de la charla vamos a tocar los temas relativos a presupuesto. A presupuesto. Exacto. Marjorie Acevedo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. A ver, es que en todas las copropiedades siempre ha habido problema con respecto a participar del coeficiente, perdón, participan en el coeficiente de los primeros pisos, pero dicen que cuando los ascensores empiezan ahí en ese primer piso que no se deben de incluir en las expensas necesarias para esos primeros pisos. ¿Ustedes qué pueden decirme respecto a eso? Porque ya he tenido como varios interrogantes frente a esa parte. Bueno, hay dos tipos de conceptos en este sentido y es depende. Depende si el usuario del inmueble puede hacer uso o no del ascensor. ¿Por qué? Porque la norma es clara y dice, si usted como residente del piso 1 no necesita el ascensor, pues no tiene que contribuir con el mantenimiento, pero también hay una sentencia de la Corte Constitucional donde implica que como usted es dueño también de ese inmueble, también tiene que contribuir con el mantenimiento. Igualmente también hay una parte que es que no por el simple hecho de ser residente del primer piso no implica que yo no pueda usar el ascensor, porque hay muchos edificios también que tienen parqueaderos subterráneos, lo cual me obliga a utilizar también el ascensor para movilizarme. Creo que el doctor Diego también tiene un aporte ahí. Y muy bueno la sentencia también, porque es que la segunda parte que usted dice es lo que se ha argumentado. Si la persona no quiere, pero cuando va, por ejemplo, una persona que entra al parqueadero, por ejemplo, una persona que sea lesionada, alguna cosa, se va a querer ir por el ascensor y van para el primer piso. Entonces ese sería muy buen argumento y sería muy importante tenerlo de la sentencia. Pero Marjorie, esto lo dice siempre nuestro reglamento de propiedad horizontal. Entonces no tienes que ir muy lejos ni siquiera a buscar la sentencia, sino si el reglamento de propiedad horizontal hace la excepción de que los apartamentos del primer piso no pagan el servicio del mantenimiento del ascensor, pues lo tienes. De lo contrario, todos deben contribuir con el gasto de mantenimiento del ascensor, porque entonces es porque desde la construcción el constructor determinó que sí había la posibilidad de que los residentes del primer piso hagan el uso del ascensor. Bueno, de pronto ahí simplemente complementando lo que ya nos informaron, hay que recordar que el parágrafo tercero del artículo 29 de la ley 675 establece de manera clara varias condiciones para entender esta pregunta. Primero nos dice, en los edificios residenciales y de oficinas, los propietarios de los bienes de dominio particular ubicados en el primer piso no estarán obligados a contribuir al mantenimiento, reparación y reposición de ascensores cuando para acceder a su parqueadero, depósito, a otros bienes de uso privado o a bienes comunes de uso y goce general, no exista servicio de ascensor. Esta es la primera parte que nos decía, si tenemos parqueaderos soterrados o algo, pues ya no nos encaja ahí el presupuesto normativo, ¿cierto? Uno. Y dos,
una cosa es que no se tenga el servicio para acceder a zonas comunes, otra cosa es que yo no quiera acceder a zonas comunes. Son dos situaciones y supuestos diferentes. Ejemplo, si la piscina está en el piso 20, yo vivo en el primer piso, no tengo parqueaderos, etcétera, yo no podría aducir que como yo nunca uso la piscina, no puedo contribuir, no debo contribuir al uso del ascensor. Ya es una facultad dispositiva. ¿Listo? Igualmente, la norma culmina diciendo, esta disposición será aplicable a otros edificios o conjuntos cuando así lo prevé el reglamento de propiedad horizontal correspondiente. Entonces, lo que nos dice la norma es que de entrada las residenciales y oficinas tienen este supuesto normativo y para las otras formas de propiedad horizontal tiene que estar expresamente establecido en el reglamento. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, Román. vamos con Moto G8 Plus. Sí, buenos días. Soy Wilson Ateortúa, Mauricio. Muchas gracias. Quería pues agradecerle primeramente a usted por abrir el espacio pues como para mejorar nuestro conocimiento y a la doctora también por la forma de explicación y el aporte que nos está haciendo. Quería preguntarle algo a la doctora, si es posible de que ahora pues con el tema de la pandemia, si es posible que los gastos, bajo qué norma de pronto, los gastos que se incurrieron por el COVID, que muchas copropiedades pues incurrieron en ese tema que estaban imprevistos, si esos gastos se pueden llevar contra alguna cuenta del patrimonio en especial y bajo qué norma podría ser. Muchas gracias. Lo que pasa es que el gobierno fue muy específico y ese era un decreto temporal. Daba 3 meses, daba hasta el 30 de junio para hacer uso de esos recursos del fondo de imprevistos, pero era si usted no tenía con qué pagar las expensas, con qué pagar los gastos ordinarios. Estableció el gobierno con qué pagar los gastos ordinarios. Decía, si usted no tiene para pagar el servicio de vigilancia, aseo, y fueron unos gastos específicos para el normal funcionamiento de la copropiedad. Entonces, esto se cerró únicamente, fue hasta el 30 de junio. Entonces, después de esa fecha, ningún administrador debió utilizar recursos del fondo de imprevistos y si los utilizaba era porque físicamente en las arcas de los recursos ordinarios de la copropiedad no tenía recursos para utilizar para pagar los servicios primordiales de la propiedad horizontal. Después de esta fecha no se debieron haber utilizado estos fondos y si los utilizaron, pues el administrador queda expuesto a una denuncia penal por haber utilizado de forma abusiva los recursos que no podía tocar porque el gobierno nacional fue muy específico en las fechas que se podían utilizar estos recursos. El Consejo de Administración no tiene facultad de autorizar el uso de estos recursos y muchísimo menos el administrador puede tocarlos sin autorización de la asamblea. Ahora, si hicieron una asamblea para hacer la autorización de estos recursos, porque los recursos utilizados para el COVID fueron muy altos en la copropiedad, entonces significa que en ese momento, si hicieron algún tipo de uso de estos recursos, debieron haber concretado una asamblea y en esa asamblea debieron haber hecho la explicación del por qué se requerían estos recursos. Entonces, espero con esto haber aclarado el tema del uso de los recursos del fondo imprevistos, porque el manejo de estos recursos no se daba sino únicamente por el periodo y solamente, sí y solo sí, si no teníamos recursos en las cuentas de los recursos ordinarios de la copropiedad, porque por factores que el gobierno determinó, que de pronto mucha gente se había quedado sin empleo, entonces se podía hacer uso de esos recursos, pero era sí y solo sí, si no tenía recursos. Muchas gracias. Por aquí tenemos Nancy López. Por favor, Nancy, abre ese micrófono. Sí, buenos días. Yo había hecho una pregunta similar en el chat, pero no la estaba enfocando hacia los gastos con el fondo de imprevistos, sino que nosotros incurrimos en unos gastos adicionales, como fue las compras de gel, de guantes, la señalización para el COVID. Entonces la idea, por ejemplo, en mi caso, yo quisiera mostrar en la asamblea específicamente en cuántos gastos incurrimos, ¿cierto? El valor de esos gastos. Contablemente, ¿cómo se podría presentar
y en el presupuesto se podría presentar como un rubro independiente. No solo eso, Nancy, es que es obligación abrirlo. ¿Por qué? Porque es que en los presupuestos de las copropiedades que alcanzaron a realizar asamblea en el año 2020, esos presupuestos no tenían un gasto de COVID porque nadie lo tenía proyectado, nadie lo tenía previsto. Entonces, ¿qué es lo sano para nosotros presentar de forma transparente nuestra información financiera? No vamos a mostrar un incremento exagerado del gasto de elementos de aseo, porque todo el mundo va a decir, oiga, es que ¿cómo así que teníamos un gasto de elementos de aseo para el año de 2 millones de pesos y de un momento a otro se disparó a 5 o a 6? No, entonces lo recomendable es que los elementos de aseo ordinarios que venía utilizando la copropiedad para el mantenimiento de sus zonas comunes estén separados de los gastos que tuvimos que incurrir para hacer todos los procesos de esterilización y desinfecciones por COVID. Entonces, lo recomendable es abrir una cuenta auxiliar también dentro de la cuenta de los gastos, puede ser debajo de la cuenta de elementos de aseo, otra subcuenta, una cuenta auxiliar, y mostrar esto como lo que no teníamos proyectado en los estados financieros, y después de eso sí seguir manejando y tenerlo como base para hacer la proyección del presupuesto para la vigencia del 2021. ¿Por qué? Porque es que en el año 2020 tuvimos gastos solamente de 10 periodos y hubo muchos gastos que nosotros no proyectamos, incluso desinfecciones. Recordemos que es diferente una desinfección a una fumigación. La desinfección requiere unos productos más calificados, entonces también tenemos que, como administradores, revisar la diferencia entre la desinfección y la fumigación de COVID y los implementos de aseo que tenemos que incurrir para hacer las desinfecciones que tenemos en zonas comunes, los elementos metálicos que compramos en las copropiedades para colocar los dispensadores de gel y todo esto. En algunas copropiedades hasta colocamos unos lavamanos en las entradas de las copropiedades para facilitarle la vida a nuestros mensajeros y todo esto. Entonces, todo esto tenemos que mostrarlo. ¿Por qué? Porque es que en el 2021 sí tenemos que hacer la proyección de estos gastos y mostrarlos por separado. ¿Cuánto nos implica a nosotros mantener esos elementos de bioseguridad que nos exige tanto el sistema de gestión como la Secretaría de Salud para mantener nuestra copropiedad en óptimas condiciones? Muchas gracias, Marta. Vamos con Natalia Carvajal. Señor, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Doctor, yo tenía pues como varias preguntitas. Bueno, la primera, las personas o las unidades que utilizaron esos recursos de COVID y que los sacaron de los imprevistos, ¿deben reponer esos recursos o no es necesario? Y sobre ese mismo tema, usted nos explicó, nos dice ahí más o menos que lo que tenemos que tener, pues por ley, dentro del fondo de imprevistos, que también podemos tenerlos o sacarlos del tema de cartera, por favor. Gracias. Bueno, sí, la primera parte, los recursos del fondo de imprevistos los tenemos que reponer. ¿Por qué? Porque es que el gobierno nacional nunca nos dio autorización de que los utilizáramos y no los repusiéramos. ¿Por qué? Porque es que el gobierno lo hizo por la posible liquidez que se podía presentar en la propia horizontal al tener un grupo de personas desempleadas o afectadas por el COVID. Entonces, es un préstamo. Jamás el gobierno nacional dijo, se autoriza que se gaste en el fondo de imprevistos. No, dijo, se autoriza que se utilicen los recursos, pero como en préstamo. Entonces, los recursos del fondo de imprevistos, cuando se recupere cartera, pues también se tendrán que volver a reponer estos recursos. La segunda parte, sobre el fondo de imprevistos, depende de la política que establezca la copropiedad. Entonces, hay dos maneras de manejarlo. Hay la manera en que si yo tengo un presupuesto de gastos de 100 millones de pesos, el 1% es 1 millón, coloco el 1 millón de pesos. O si mi política me dice, no, es que como la gente no me está pagando cumplida y a mí sola me pagan 98 millones, pues consigno 980.000 pesos, que es el fondo de imprevistos que me permite consignar, porque puedo llegar a un estado de liquidez y coloco más y no estoy percibiendo el 100% de mis ingresos de expensas comunes ordinarias.
Ok, muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos Moto G8 Plus. Gracias, qué pena nuevamente. No sé si de pronto me pudieran ayudar con una pregunta. No es del tema, sino del tema que van a tratar enseguida, pero quisiera ver si de pronto me podrían ayudar porque voy a entrar enseguida a una asamblea y quería de pronto escuchar el concepto. Yo tendré que poner a consideración el presupuesto, las asambleas que no se hicieron en el 2020. Tendré que poner a consideración el presupuesto del 2020, de que si se aprueba o no, sabiendo que ya se ejecutó. Muchas gracias y me ayudan con esa respuesta. No, el presupuesto del 2020 en este momento tú no lo sometes a consideración porque ya no es un presupuesto, ya es un ejecutado. Lo que puedes hacer es presentar un flujo de efectivo, cómo invirtió en los recursos del año 2020. Esa sería mi recomendación, presentar el flujo de efectivo del año 2020 para mostrarle a la comunidad cómo, a pesar de que no hubo un presupuesto aprobado, cómo sí se manejaron los recursos de forma transparente en la vigencia del 2020, porque es que el término presupuesto es presuponer. Ya ahorita no tenemos nada que suponer, ya fue un ejecutado, entonces no es perder el tiempo en hacer algo porque ya no es un supuesto, sino es un ejecutado, es un hecho real. Perfecto, doctora, muy claro. Muchas gracias. Y la última pregunta es Socontables. Socontables tiene la mano levantada. ¿Se fue? No sé, Socontables y no Oh, sé. buenos días, ya. Sí, claro, sí. Bueno, una inquietud. ¿Qué pasa con o dónde se puede mostrar un rubro que supuestamente pues, se pensaba que estaba aprobado por la asamblea de una ejecución de un parque infantil, pero por la acta de asamblea y por todo se demostró que no había sido aprobado, entonces queda en el rubro de mantenimiento o qué se puede hacer con ese dinero, porque siempre es un 30% del presupuesto. Entonces ya quedaría sobre ejecutado el rubro de mantenimiento. ¿Me hago entender? Sí, claramente. Pero pues un ejecutado del 30% sobre pregunto, ¿es la partida del mantenimiento o el 30% del presupuesto total? No, la partida de la ejecución del parque, o sea, el parque infantil costó casi el 30% del presupuesto. Entonces, en ese momento se pensaba que se había tomado la decisión de que ese rubro se había sacado de las utilidades, ¿sí? Pero resulta que mirando el acta, mirando todos los documentos, eso nunca fue aprobado en asamblea ni nada. Entonces, no sé si se muestra entonces como mantenimiento. Pues a ver, tú lo podrías mostrar como un mantenimiento, pero lo más posible es que el administrador que haya ejecutado esta actuación pueda tener por parte de los asambleístas una denuncia por abuso de confianza. ¿Por qué? Porque es que yo como administrador debo controlar qué fue lo que me aprobaron en mi asamblea. Yo estuve en la asamblea, yo soy consciente de qué me aprobaron y qué no me aprobaron. Y máximo cuando tengo un acta. Entonces, si yo ejecuto algo que no me han aprobado, y más con esa cuantía, pues créame que cualquier copropietario le puede demandar por un abuso de confianza en nuestra limitación de funciones. Entiendo, listo, muchas gracias. Pero entonces, ¿cómo se puede mostrar? O sea, no, o sea, ya la administradora no está, ¿cómo se puede mostrar? Pero recordemos que a pesar de que el administrador no esté, los administradores tienen 5 años de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, así el administrador no esté, pues lo recomendable es presentarlo en el rubro y hacer la aclaración de que fue ese administrador, no el que está actualmente, el que ejecutó esto, y poner a consideración de la asamblea, porque con una cuantía tan alta, pues, y más en una época que si fue en el periodo en que estuvo el problema del COVID, pues imagínense, mantenimiento de un parque infantil cuando los niños ni siquiera podían salir de sus residencias a jugar, pues qué sentido tiene. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, señor. Para efectos entonces de ese mismo ejercicio y para efectos como de transparencia, ¿en qué rubro podría esa administradora presentar esa ejecución? Pues dentro del rubro de mantenimientos, pero haciendo la salvedad y la aclaración de que fue un error del anterior administrador.
La nueva, exacto. Sí. Ah, ok. Sí, mostrando Perfecto. la fecha de ejecución del contrato y los actos, y ahí no solamente responde el administrador, ¿no? Recordemos que nuestro consejo de administración está para el control de este tipo de operaciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctora, vamos a continuar y ahorita volvemos a abrir otro panel de preguntas, ¿listo? Para poder que nos alcance Bueno. el tiempo. Bueno, nuestro tema siguiente, y que ustedes están interesados también en este, es el del presupuesto. Entonces, primero que todo, vamos a establecer que de acuerdo a nuestro manejo, a nuestra orientación emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, nosotros podemos tener en un periodo presupuestal hasta 3 tipos de presupuestos, ¿sí? Entonces, ¿quién determina el presupuesto? Pues los presupuestos siempre los va a aprobar la Honorable Asamblea, ya sea en una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria. Siguiente, por favor. No, mentiras, el anterior, doctor Diego. Entonces, ¿cuántas clases de presupuesto podemos tener en una propiedad horizontal? Podemos tener el presupuesto ordinario, que es el presupuesto que elabora anualmente el administrador, que es avalado en la revisión con el Consejo de Administración y que posteriormente llevamos a la Asamblea. ¿Cuál es la recomendación en esta clase de presupuesto ordinario? Que revisemos muy bien nuestro reglamento de propiedad horizontal para ver de acuerdo a nuestro reglamento de propiedad horizontal qué corte presupuestal tenemos, porque hay copropiedades que pueden tener un corte presupuestal diferente del año fiscal, o sea que no va de enero a diciembre, sino puede ir de abril a marzo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que también revisar ese tipo de presupuesto. Este es el presupuesto ordinario donde yo llevo todas las expensas comunes ordinarias que voy a cobrar en la propiedad horizontal. También podemos tener un tipo de presupuesto especial. Este presupuesto especial, ¿cuál podría ser? El presupuesto especial puede ser el que nosotros tenemos como para una obra. Entonces voy a hacer un presupuesto para 3 años para mandar a adecuar la fachada. Entonces hago un presupuesto especial donde anualmente voy diciéndoles, mire, este año volvimos a revisar cuánto podía ser la cuota, entonces sigamos ahorrando tanto, y este presupuesto especial generalmente solamente es pagado por los propietarios de las unidades privadas. En algunas copropiedades donde la cuota de expensas comunes ordinarias es muy alta, a veces también se acostumbra a cobrar el valor de la póliza de seguros en un presupuesto especial. ¿Por qué? Porque es que el inmueble, la salvaguarda, el mantenimiento en caso de incendio, terremoto, ¿a quién está afectando? Está afectando básicamente es al propietario del bien. Entonces también podemos tener un presupuesto especial para pagar la cuota de los seguros en las propiedades horizontales. También existen los presupuestos provisionales. ¿Cuándo tenemos un presupuesto provisional? Podemos tener un presupuesto provisional al inicio del año, por decir algo. En estas copropiedades donde nuestro presupuesto va de abril a marzo, entonces podemos tener un presupuesto provisional mientras nos autorizan el incremento, ¿sí? También hay unos reglamentos de propiedad horizontal que tienen algo que nosotros denominamos el incremento automático, ¿sí? Que por reglamento de propiedad horizontal, por allá en alguna asamblea, nuestro constructor nos dijo, la cuota de expensas comunes ordinarias se incrementará automáticamente a partir del 1 de enero de cada año en el valor del índice de precios al consumidor o en el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, este es un presupuesto provisional de inicio de año. También tenemos el presupuesto provisional de cuando nos lo entrega la constructora. En estos presupuestos generalmente son muy bajas las expensas comunes ordinarias, pues, por lo que les comentaba. Cuando entrega la constructora tenemos únicamente unos gastos básicos, tenemos el servicio de vigilancia, el servicio de mantenimiento de aseo, pero no tenemos todos los mantenimientos que debemos hacer y las constructoras nunca nos entregan
en nuestros reglamentos, en nuestros presupuestos, perdón, en nuestros presupuestos provisionales, la implementación del sistema de gestión, la implementación de la Habeas Data. Todas estas cosas no hacen parte del presupuesto provisional, que son temas que nosotros tenemos que ir después cuando hagamos nuestra primera asamblea. Este presupuesto provisional es el que se maneja la constructora con los primeros copropietarios a medida que les va entregando hasta que llega a más del 50% de inmuebles entregados. Entonces, cuando ya se hace la primera asamblea que el propietario inicial, llamado constructora, les entrega a los demás copropietarios, entonces hasta ahí va nuestro presupuesto provisional por parte de entrega a la constructora. También podemos tener un presupuesto provisional. Este presupuesto provisional, ¿cuándo se nos da? Cuando la asamblea no aprueba los estados financieros, y sin aprobar estados financieros no se puede aprobar un presupuesto para la vigencia siguiente. Entonces, cuando se posterga la decisión por parte de los asambleístas de no aprobar estados financieros y que todo queda a revisión, entonces, ¿qué se suele hacer en las asambleas? Generalmente se dice, no, pues en nuestro reglamento de propiedad horizontal también puede decir, se incrementará el índice de precios al consumidor, el salario mínimo, o se aprobará el presupuesto que entregue el administrador y el consejo de administración mientras se hace la asamblea general para aprobar el presupuesto en firme, ¿sí? Y también hay un presupuesto provisional cuando no se efectúa asamblea, que fue lo que nos ocurrió en el año 2020 con aquellas copropiedades que no realizaron asamblea en esa vigencia. Entonces tenemos un presupuesto que no está respaldado, no está avalado por una asamblea, entonces este es otro tipo de presupuesto provisional que se ejecutó generalmente, pues se ejecuta con base, como lo dije, como lo establezca el reglamento de propiedad horizontal, diciendo que mientras no haya asamblea se incrementará en el tanto por ciento, o se incrementará o se utilizará el presupuesto presentado por el Consejo de Administración y el administrador. Estos son los tipos de presupuesto que podemos tener en una propiedad horizontal. Doctor, pasamos a la 3, por favor. A la 3. Bueno, la pregunta. ¿Hay sanciones por la no presentación de los estados financieros del año 2019? No. La propiedad horizontal no tiene un organismo de inspección, vigilancia y control. Al no tener un organismo de inspección, vigilancia y control, no existen sanciones para la presentación extemporánea de estos estados financieros ahorita en la Asamblea del 2021 para presentar los estados financieros del año 2019. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra convocatoria para las asambleas? Entonces, obviamente, pues tenemos que elegir al presidente, al secretario de asamblea, a la comisión verificadora de redacción del acta, no es la comisión de aprobación del acta de asamblea, no, es de verificación de redacción del acta, eso es lo que nos habla la ley en su artículo 40. Entonces, nosotros no tenemos una comisión para que nos diga si ustedes actuaron bien o si yo revisé los poderes y resulta que los poderes estaban mal, porque es que no existe revisor fiscal que yo conozca en Colombia que ejecute en propiedad horizontal, que sea grafólogo para saber si la firma es o no es, ¿sí? La buena fe siempre la presumimos, la mala la demostramos. Entonces, en ese orden de ideas, en el año 2021, cuando ejecutemos nuestra asamblea, si no hicimos asamblea en el 2020, pues tenemos que entrar a presentar los estados financieros del 2018 comparados con los del 2019 y los del 2019 comparados con los del 2020. Eso sí es obligatorio presentar. Entonces tendremos que hacer unas revelaciones, ya cada uno pensará administrativamente cuál es la logística, si hacer un estado financiero con las 3 columnas, 2018, 19 y 20, para no llenar tanto a nuestros copropietarios de información que de pronto a la larga no pueden entender, y hacer las revelaciones, también unas revelaciones comparadas en 3 columnas para ver las variaciones del 2018, 19 y 20, porque recordemos que las normas de presentación de estados financieros nos ordenan a nosotros los contadores y revisores fiscales que los estados financieros no siempre se presentan en comparativo con el año fiscal inmediatamente anterior. Entonces, sanciones por no presentar estados financieros del año 2019, no hay. Siguiente, 4.
Bueno, la utilización del fondo de imprevistos, como ya lo decíamos, el decreto 579 del 2020 fue un decreto temporal, existían unas actividades autorizadas y el uso de esos recursos después de este tiempo que terminó el 30 de junio del 2020 o utilizarlas en actividades que no estaban autorizadas, se constituye en una extralimitación de funciones tanto el Consejo de Administración como el Consejo de la... Y si la copropiedad tenía revisor fiscal, entonces debía existir un pronunciamiento del revisor fiscal en este uso, haberse pronunciado y de ser posible haber convocado una asamblea extraordinaria para informar a la comunidad de esta extralimitación de funciones. Siguiente, por favor. La responsabilidad de los órganos de administración. Bueno, la responsabilidad de nuestros administradores y de nuestro administrador está tipificada en la ley 222 del 95. Entonces recordemos que la responsabilidad de nuestros órganos de administración es que manejen los recursos como el buen hombre de familia. O sea, yo tengo que manejar los recursos de mi copropiedad de la misma forma como manejaría los míos. Entonces, si yo estoy en un periodo de pandemia donde no estoy recibiendo recursos, pues sería ilógico que yo invirtiera mis recursos utilizando el fondo de imprevistos para adecuar jardines o para pintar las zonas comunes cuando no tengo con qué pagar el servicio de vigilancia. Entonces, esta es la responsabilidad por la cual pueden denunciar penalmente a un consejo de administración o a un administrador por esta extralimitación de funciones. Siguiente, por favor. Bueno, la reestructuración de beneficios. Recordemos que el gobierno nacional también en estos periodos de pandemia también dio algunos beneficios, dio unos beneficios para las empresas que tenían trabajadores, también hubo unos beneficios por localidades dependiendo del pago de servicios públicos, entonces hubo un periodo en donde hubo subsidios del Estado en unas zonas, en Bogotá hubo por zonas, entonces por estratos socioeconómicos se dieron algunos beneficios y esto por pandemia también nos puede hacer presentar unos valores mal ejecutados de la vigencia del año 2020. Entonces, cuando nosotros elaboremos nuestro proyecto de presupuesto, tenemos que elaborarlo descontando esos beneficios facturados que nos entregaron tanto en servicios públicos y si nos beneficiamos de los por nóminas, si teníamos empleados directos y utilizamos los beneficios que daban para los empresarios, pues para el 2021 no están anunciados por parte del gobierno nacional, entonces no tenemos que proyectarlos y tenemos que presentar nuestro proyecto de presupuesto con las cifras sin los beneficios y hacerle las aclaraciones a nuestros copropietarios. Si bien es cierto, por decir algo, en el año 2020 recibimos tanto el subsidio por el servicio de acueducto, por decir algo, recibimos 1 millón de pesos de beneficio porque recibimos un subsidio por COVID, entonces para el 2021 nosotros lo incrementamos sin tener en cuenta este beneficio, más el incremento que generalmente venimos proyectando para el uso, para incrementar y presentar nuestros estados financieros. Entonces, estos son los parámetros como más básicos que debemos tener cuando nosotros presentamos presupuestos. La otra recomendación para nuestros administradores es que nosotros cuando elaboremos un proyecto de presupuesto, los hagamos también así como presentamos las revelaciones de los estados financieros, no que sea una hoja llena de números con variaciones absolutas y con variaciones porcentuales que solo las entendemos los que tenemos conocimientos en partes contables. Entonces, sería muy bueno cuando nosotros le presentamos un proyecto de presupuesto a nuestros copropietarios donde le digamos, venga, es que el servicio de vigilancia tengo que pagar 8.800.000 pesos porque somos estrato 4 y estrato 4 en adelante nosotros tenemos que pagar, según la ley 70 del 2001, tenemos que pagar tanto de estados financieros, tal tarifa de vigilancia. No puedo pagar 5 millones, no puedo pagar 6 porque es una tarifa regulada por el Estado. Recordemos que en estratos 1, 2 y 3
puedo jugar un poquito con esta tarifa, pero no mucho. ¿Por qué? Porque la norma me está diciendo que tengo que garantizar el salario de los guardas. Entonces, si yo tengo una portería, una única entrada y solo requiere un portero, pues tengo que presupuestar el pago de 4 trabajadores de nómina, porque tengo que garantizar también el descanso de ese guarda que está ahí trabajando las 8, las 12 horas. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestras empresas de vigilancia estén cumpliendo con la ley del guarda, el artículo 7º. Casi siempre olvidamos revisar que realmente la empresa de vigilancia que tenemos contratada tenga la resolución de autorización del Ministerio de Trabajo y Protección Social, donde les autorice como prestadores del servicio de vigilancia los turnos de 12 horas. Y recordemos que si bien es cierto que se autorizan los turnos de 12 horas, la norma también establece que a pesar de que se trabajen turnos de 12 horas, ninguna persona semanalmente puede elaborar más de 60 horas semanales. Entonces también revisemos el cumplimiento de eso. Lo recomendable para que estos turnos se cumplan es la contratación de turnos de 2x2, es decir, trabajan 2 días, descansan 2 para que así mismo se cumpla. Pero cuando utilizamos turnos de 3x2 o de 4x2 o hasta de 5x2, estamos violando, vulnerando el tiempo de descanso del guarda. Entonces tenemos que tener también un especial cuidado con esa contratación del servicio de vigilancia. Para el servicio de aseo, pues nosotros decimos, tanto vale el servicio, obviamente, pues la carga prestacional es más o menos un promedio del 52% del salario mínimo legal, más obviamente la empresa que nos va a prestar el servicio pues va a tener un gasto de administración de imprevistos y utilidades, así como el de la empresa de vigilancia. Entonces pues obviamente tendremos un sobrecosto, un pequeño sobrecosto si no los tenemos contratados de forma directa. Otro error muy común que cometen las empresas cuando contratan es que a la misma empresa que le contrato el servicio de aseo le contrato el servicio de todero. Ojo con esa parte, exijan factura por aparte para el servicio de aseo y para el servicio de todero. ¿Por qué? Porque es que el servicio de aseo y cafetería sí está contemplado en el artículo 462 como una actividad para facturar con AIU, más el servicio de mantenimiento de zonas comunes, como es el servicio de todero, no está tipificado en eso. Entonces, si nosotros favorecemos la evasión de impuestos, pues también somos solidariamente solidarios con el que está evadiendo el impuesto. Entonces, evitemos los inconvenientes y cumplámosle al Estado. La otra parte en los mantenimientos es la revisión de si vamos a contratar los mantenimientos con personas naturales o con personas jurídicas. Cuando nosotros contratamos mantenimientos, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Yo les sugiero a nuestros administradores, cojan su escritura de propiedad horizontal, su reglamento de propiedad horizontal y comiencen a hacer el chequeo de los bienes comunes que entregó la copropiedad. En eso ustedes encontrarán que la misma constructora recomienda una serie de mantenimientos para la salvaguarda y mantenimiento en condiciones óptimas de nuestros bienes comunes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que para las zonas comunes de movilidad que son a base de adoquín, el constructor está recomendando que cada 6 meses se rellene con arena. Entonces lo estamos cumpliendo de acuerdo a la recomendación técnica del constructor. El mantenimiento de la fachada, tenemos que hacer limpieza de fachada cada 5 años, pero que cada 3 nos recomienda revisar juntas y uniones o cada año. Entonces, cojamos ese reglamento, esa escritura de propiedad horizontal y hagamos la lista de chequeo y con base en eso hacemos un presupuesto acordado con la ley y debidamente soportado con nuestros copropietarios, de forma tal que tengamos que evitar cobrarle las cuotas extraordinarias a los copropietarios. Si nosotros tenemos un adecuado presupuesto, no hay por qué facturarle una cuota extraordinaria a un copropietario para el mantenimiento de la fachada, que cada 6 años tenga que pagar una cuota altísima de 2 o hasta 3 veces sus expensas comunes ordinarias, porque nunca les dijimos que teníamos que hacer una previsión para unos mantenimientos rutinarios. Recordemos que hay 3 tipos de mantenimiento. Hay un mantenimiento predictivo, que es el que viene en las escrituras,
El mantenimiento predictivo también viene en los manuales de las maquinarias. Está el preventivo, que es el que nosotros hacemos rutinariamente con las empresas de mantenimiento, por ejemplo, para los ascensores, para el equipo de presión, para los sistemas contra incendios, etcétera, etcétera, para el mantenimiento de la planta eléctrica. Esos son preventivos. Pero también estos equipos tienen una serie de mantenimientos predictivos. Entonces, si yo sé que la vida útil de una bomba tipo Hydroflow es de 8 años, pues caramba, haga su presupuesto indicándole que va a ser la provisión y que la va a tener capitalizada para que en el momento en que se dañe la bomba definitivamente, que ya es por uso, entonces no vamos a incurrir en una cuota extraordinaria. Esas son las recomendaciones a grosso modo, evaluar cada una de las cifras, explicárselas muy bien. Si yo a mi copropietario le argumento con la ley, le digo, mire, es que tenemos que implementar por la ley 1581 mi sistema de habeas data, que por la resolución 312 tengo que implementar tantos protocolos de sistema de gestión de salud y seguridad en puestos de trabajo. Cuando conozcan también la cuantía de las sanciones que tiene la propiedad horizontal, yo considero que ningún copropietario se va a negar a aprobarles el presupuesto que está debidamente soportado. Muchas gracias, doctora Marta. Vamos a mirar si tenemos preguntas. Por favor, levantamos la mano para dar el uso de la palabra. Natalie Carvajal. Sí, doctor, pues yo aquí había puesto, me salía pues como un poquito de lo que estaban diciendo anteriormente, que ante qué ente pues o dónde se puede hacer cumplir esa responsabilidad extracontractual que dijo la doctora de 5 años después de, para los administradores anteriores. Y con respecto a este tema, de pronto nos puede visualizar un poquito más ese tema de la provisión pues, y la capitalización de los mantenimientos preventivos, por decir algo en cuanto a fachadas. Lo digo porque, por ejemplo, en la unidad, hace más o menos 2 años, se hizo un presupuesto para el tema de mantenimiento de fachadas. La unidad ya hace 8 años que está, pues, que lleva como tal y requiere un mantenimiento urgente en el tema de las fachadas. Pero pues entonces hace como 2 años, si no es más, se hizo un presupuesto o se determinó una cuota extra para ese mantenimiento de fachadas y con una cotización, por decir algo, de un proveedor X para ese momento. Pero pues ha pasado el tiempo, se nos pasó el tema de lo del año pasado, pues y toda esta pandemia, y obviamente pues esos valores han incrementado. Entonces, ¿cómo hace pues uno para, pues si uno le explica a la gente, a los copropietarios, pues que es un requerimiento más bien urgente el tema de las fachadas, pero la revisora fiscal tampoco en ningún momento hizo algo para provisionar ese mantenimiento predictivo del que estamos hablando, que me pareció supremamente importante? Bueno, hay dos cosas. Hay una parte jurídica que esa la va a resolver el doctor Diego, porque yo soy contadora, no toco temas jurídicos, pero la parte contable. La parte contable, recordemos que el administrador es el ejecutor y como revisor fiscal nosotros simplemente damos sugerencias y recomendaciones. De pronto a mi colega se le pasó a hacer la recomendación de que destinaran o aperturaran una cuenta con destinación específica para guardar de forma separada estos recursos. ¿Por qué? Porque si lo proyectaron en un presupuesto ordinario para la vigencia del 2019, según lo que tú me dices, entonces, obviamente al no haber ejecución en el año 2019 y en el 2020, pues ¿qué me va a mostrar mi presupuesto? Que voy a tener un excedente presupuestal y no sé si lo tenga monetizado o no. Entonces, la forma más adecuada es cuando yo recaudo mi cuota, entonces yo genero mi cuota extraordinaria en un rubro por aparte discriminado de la cuota ordinaria, la cuota que generamos para cubrir esos recursos de
para ese fondo de destinación específica que era el mantenimiento de la fachada, y lo llevo allá y voy mostrando la capitalización y la monetización que voy teniendo de esos recursos. Lo recomendable es que como revisores fiscales también recomendemos o sugiramos que esos recursos se lleven en una cuenta de destinación específica, y si nuestra proyección iba a ser a un año, pues entonces hacer la recomendación a las copropiedades de hacer una inversión a corto plazo de esos recursos para que no pierdan poder adquisitivo, ¿sí? Más esto no es recomendable con el fondo de imprevistos, porque recordemos que el fondo de imprevistos, a no ser que tengamos un fondo de imprevistos ya demasiado alto o que haya superado el 50% de las expensas comunes ordinarias del año, yo lo tengo que tener de forma líquida para precisamente cubrir los imprevistos. Pero sí se puede tener el fondo de imprevistos en una cuenta que me dé un tipo de rendimiento un poquito más altico que lo que me generan las cuentas en entidades financieras. Entonces, esa sería la recomendación por la parte contable, doctor Diego, ya por la parte Doctora, legal. qué pena, yo le anexo una cosita, o sea, los fondos recaudados de esa cuenta extra para ese tema, pues sí se llevaron a una fiducia, pues a una cuenta aparte, pero los rendimientos financieros los han tenido en cuenta, es para cubrir el tema pues de cartera, como el desfase que se tiene de la cartera como tal. Pues ahí lo recomendable hubiera sido que desde la misma asamblea se hubiese dado la ordenanza de que los rendimientos se hubiesen llevado, o sea, eso también obedece a las políticas contables. Fue falta de visión de los profesionales que estaban en ese momento de determinar y hacer las aclaraciones. Si invertimos estos recursos, porque los vamos a recaudar en un año, en 2 años, entonces si invertimos estos recursos, los llevamos al mismo fondo o los podemos utilizar, porque si los utilizaron, entonces también debieron haber proyectado en el presupuesto de ingresos y gastos ordinarios, que yo ya no los llamo gastos, sino inversiones en mantenimiento de la copropiedad. Entonces, si los llevamos en la inversión, en el mantenimiento de la copropiedad y en la valorización de nuestra propiedad, entonces también tuvimos que haberlos presentado en ese presupuesto de ingresos ordinarios. Bueno, simplemente para complementar el tema de responsabilidad, que fue la primera pregunta, todos los temas de responsabilidad deben ventilarse ante un juez de la República. Por tanto, será este el escenario idóneo para determinar si existe o no algún grado de responsabilidad y producto pues de una sentencia en este sentido, si hay algún efecto indemnizatorio. Vamos con Angélica Peláez. Angélica. Hola, doctor Diego. Hola, doctora, ¿cómo están, colegas? Mi pregunta va relacionada con lo del presupuesto que vamos a presentar este año en las asambleas. Nosotros, si bien cierto, venimos haciendo unos gastos que en la mayoría de las unidades los llamamos COVID o gastos pandemia o gastos de emergencia sanitaria, y no afectamos el rubro de imprevistos, sino que lo incluimos en el presupuesto directo que venimos ejecutando. Para este año, como todavía estamos en emergencia sanitaria y seguimos con estos gastos, es recomendable presentarlo nuevamente para este año 2021. Así no se tenga una fecha definida hasta cuándo nos vamos. Bueno, a ver, recordemos que las pandemias no se van con fecha de corte de estados financieros. La pandemia subsiste. Sí. Sí, la posibilidad de contaminarnos subsiste. El virus, por más de que estemos vacunados, va a seguir en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Así como mantenemos nuestro hogar aseado, organizado, y nos cuidamos internamente dentro de nuestro hogar, pues nuestra zona común es el preingreso a mi unidad privada. Entonces, desde allí yo también tengo que proteger a mi familia. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo recomendable? Generar la partida presupuestal haciendo las proyecciones del costo, como estamos teniendo en este momento los gastos de implementos de COVID, incluida la fumigación y la aspersión que se hace de desinfección en las zonas comunes. Entonces, esos valores sí tenemos que seguirlos presupuestando, porque pues esta pandemia continúa y la pandemia no se va con fecha de corte 31 de mayo, que fue hasta donde extendió el gobierno nacional nuestras reuniones en aglomeración. Entonces, sí tenemos que destinar un rubro específico. La otra aclaración, Angélica, es que
La partida del fondo imprevisto es un préstamo. No es que me autorizaron a gastármelo y no reintegrarlo, es un préstamo. Entonces, como préstamo, yo tengo que devolver, cuando recupere mi cartera, tengo que recuperar los recursos que tenía en el fondo de imprevistos. A no ser que la asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria te autorizaran a consumir eso del fondo de imprevistos, pero ya es por autorización de asamblea. Claro, doctora, sí, lo digo porque algunos copropietarios se han tomado el atrevimiento de decir, no, presupuestemos hasta mayo, no. Y es lo que usted dice, eso no tiene fecha. Y creo que debemos de aprovechar esta oportunidad de crear esa cultura de limpieza y desinfección, tan como usted lo dice, si uno lo hace en la casa de uno, pues que ellos también tuvieran esa conciencia de que se debe realizar en las unidades ingresando desde la portería, pues desde la portería. Muchas gracias, me queda resuelta. Muy amables. Gracias. Vamos con Marjorie Acevedo. Bueno, lo que pasa es que en estos momentos en algunas urbanizaciones se está diciendo que hagan una provisión en los presupuestos para algunos mantenimientos, que se haga es provisión, porque cuando quedan excedentes, entonces dicen, hagamos provisión. Entonces yo quisiera oírle el concepto a ella, porque nosotros somos personas jurídicas que estamos acogidos a las NIF y las NIF no autorizan esas provisiones. Hay partes donde han dicho, hagan la provisión en el año 2020 para tratar de bajar esos excedentes. Quisiera oírle ese concepto, por favor. Muchas gracias. Es muy diferente generar una provisión a generar una partida para monetizar, generar un fondo. Entonces, yo lo que les sugiero es que no lo registre como provisión, sino generar el fondo para el mantenimiento de fachada, generar el fondo para el mantenimiento de terrazas, generar el fondo para el mantenimiento de las losas de las zonas comunes y estos gastos que son costosos. Entonces, generar ese fondo, no una provisión, generar el fondo. ¿Cómo lo voy a registrar? Pues genero el fondo, la cuenta que tengo ahí guardadita, contra mi partida presupuestal que generé en el pasivo y lo voy monetizando. Tener la cultura de irlo monetizando, así como vamos monetizando el fondo de imprevistos. Recordemos que por NIF nosotros no podemos registrar simplemente el fondo de imprevistos en papel. Si no está monetizado a 31 de diciembre, solamente dejamos lo que logramos monetizar, ¿sí? Y si tuvimos que utilizar en la vigencia del 2020, en ese periodo del 16 de abril al 30 de junio, el fondo de imprevistos, pues mostraremos con las autorizaciones, ya sea del Consejo de Administración, como lo mencionó el decreto, o con el aval del revisor fiscal, esta ejecución de estas partidas, pero con la recomendación de que esos recursos se tienen que reponer. No, lo que pasa es que como se presentan excedentes en el año 2020, precisamente porque no se ejecutó todo el presupuesto, entonces muchas veces se está proponiendo que no se lleve ese excedente, pues porque lógicamente hay gente que dice que se aplique mejor a la cuota de administración, sabiendo que se dejaron de hacer muchas cosas. Entonces ellos estaban proponiendo, en varias urbanizaciones han estado proponiendo que se lleve eso como gasto, por ejemplo, para mantenimiento de jardines, como gasto, sabiendo que no se monetizó. Entonces, esa era la pregunta que quería oírle el concepto, porque al no estar monetizado, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa provisión? Y mucho menos presentar un gasto contra provisión, pues a mí me parece que no se debe y entonces sería para el presupuesto de este año. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? De acuerdo, Marjorie. Ahí hay dos temas para tratar. Dentro de los temas que tenemos para tratar es el siguiente. Yo no puedo hacer una provisión de algo que no tengo. Yo no puedo decir, voy a guardar 10 pesos, pero estoy sin trabajo. Sí, no tengo de dónde guardar. ¿Sí? Lo que se constituye son fondos. Y para yo poder tener un fondo, debo tener liquidez. ¿Sí? Yo debo mostrar como administrador. Y es más, la ley me ordena que si yo como administrador no percibo, y algunos reglamentos de propiedad horizontal establecen, si su cartera está afectando en más de tal porcentaje los ingresos ordinarios, usted tiene como administrador la obligación
de convocar asamblea y pedirles un incremento de cuota de administración a los que no pagan, a los que sí pagan, para cubrir el flujo de caja que le está generando los morosos, ¿sí? Entonces recordemos esto, yo no puedo hacer una provisión de un dinero que no tengo porque estoy arrojando excedente. Si estoy arrojando excedente, pero no tengo liquidez, pues no estoy arrojando un excedente con flujo efectivo. Entonces yo lo que te sugiero es que cuando tú presentes tu proyecto de presupuesto, también muestres el flujo efectivo que está teniendo en este momento la copropiedad. Mostrando el flujo efectivo, usted le puede decir a sus copropietarios, mire, si bien es cierto, los estados financieros nos están arrojando un excedente, este excedente no tiene ningún respaldo monetario porque en este momento tengo 10 pesos en el banco, pero estoy debiendo 15, entonces no tengo respaldo de ese excedente que tengo aquí. Pero si es lo contrario, entonces se lo presenta como fondo para sacar de ese excedente. Se les puede presentar como para que ellos aprueben, porque los recursos son de los propietarios. Bueno. Yo puedo como administrador hacer la sugerencia de que tenemos ya encima el mantenimiento o de que sugerimos comenzar a implementar esos mantenimientos predictivos y que recomendamos ir comenzando a hacer estas provisiones para evitar a futuro solicitar cuotas extraordinarias. Bueno, Sí, vamos a ir con las muchísimas gracias. últimas dos preguntas. Juan David González. Buenas tardes. No, yo quería preguntar ahorita, y cuando estaban hablando de la extralimitación de funciones, un tema puntual, y es hasta dónde el administrador puede limitar las funciones de auditoría y control de la revisoría. Ninguna. El auditor no puede, el administrador no puede limitar las funciones de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal como órgano de control, recordemos el organigrama de las propiedades horizontales, está la asamblea, y como organismo de control de todas las funciones de ahí hacia abajo está la revisoría fiscal, porque son los ojos y los oídos de la copropiedad. Ustedes cuando nos contratan a nosotros como revisores fiscales, los copropietarios están colocando en nosotros la responsabilidad más grande por encima del consejo de administración y por encima del administrador. Entonces, jerárquicamente está la asamblea y como organismo asesor está la revisoría fiscal, y después está el consejo de administración y después el administrador. Entonces, un administrador que limite las funciones, el derecho de inspección, de revisión del revisor fiscal, pues está obstaculizando la gestión del revisor fiscal, y el dictamen que hará el revisor fiscal en su momento es que limita su informe teniendo en cuenta que hubo obstaculización por parte de la administración para él ejecutar su trabajo. Entonces, esto pone ya en tela de juicio toda la actividad del administrador, por cuanto no permitió la revisión para emitir un informe adecuado a la realidad económica de la copropiedad. Muchísimas gracias, muy claro. Patricia Calderón. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Mi pregunta son dos. Se nos fue, Patricia. Si existe... ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Sí, ahora sí volviste. ¿No? Sí, haz la pregunta porque te escuchamos aquí, vas a hacer dos preguntas y no más. Bueno, ¿me escuchan ayer? Sí, señora. Bueno, ok. Bueno, si hay algo en la norma que prohíba que la administración o los consejos de administración lleven ya propuestas o contabilizadas digamos, reservas o provisiones de los fondos a proponer a que la asamblea los apruebe. Ejemplo, dineros extras que hayan entrado por reinversiones o fidelización de clientes y lleven de una vez, digamos, 20 millones de pesos para que se lleven como un fondo para fachadas, para que la asamblea los pueda aprobar o improbar. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo sería el manejo presupuestal desde lo financiero o desde lo legal, la base legal,
para las unidades que tienen dentro de sus reglamentos las notas que sus presupuestos se inician el 1 de abril de cada año. Sin embargo, todos los años a la Asamblea se le presenta un presupuesto de enero a diciembre y así lo han aprobado. Muchas gracias. Bueno, a la primera pregunta, si hay una norma que prohíba que el Consejo de Administración lleve propuestas, no. Antes, al contrario, la Ley 675 le sugiere al Consejo llevar las propuestas para hacer el proyecto de presupuesto. Entonces, ellos muestran como tal los proyectos, pero como tal son proyectos los cuales son sometidos a aprobación de la Asamblea. Entonces, ya está en determinación de la Asamblea si aprueba o no el proyecto que está presentando el Consejo de Administración y la Administración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que conoce las zonas comunes de la copropiedad y tiene la obligación de conocerlas es el administrador, ¿sí? Acompañado del Consejo de Administración, también entonces por la antigüedad, entonces el Consejo puede saber, no, es que mire, las bombas aquí llevan ya 5 años, el ascensor lleva 20 años y ya está necesitando en estos 20 años, a pesar de que los cables por medidas técnicas, por normas técnicas, se tenga que hacer el cambio del cable cada 5, cada 7 años. Aquí llevamos 20 años y el cable todavía la empresa que nos hace el mantenimiento técnico no sirve. Entonces, lo recomendable es que cuando se presente el presupuesto, se le diga a la gente el por qué se va a invertir los recursos en lo que nosotros pensamos invertir y la obligación o el mantenimiento o la recomendación por la cual lo estamos haciendo. De esta forma, así, cuando la Asamblea comprenda el por qué tengo que gastar en esto, va a ser más fácil que nos aprueben un proyecto de presupuesto en una Asamblea y no nos va a discutir si nos sube o nos baja. ¿Por qué? Muchas asambleas vamos a tener que de pronto, hay muchas copropiedades que aún no han implementado sistema de gestión, hay muchas copropiedades que no tienen implementado el Habeas Data, que está ya curtido el administrador con el revisor fiscal diciéndole, oiga, su sistema no ha cumplido, lo proyectaron, no lo ha ejecutado, revise sus políticas porque sus políticas no son al 100% ejecutables, recordemos que estos dos, el sistema de gestión y el Habeas Data, no se pueden fusilar, copiar de otra copropiedad, si sean parecidas, tengamos la misma antigüedad, tenemos muchos recursos de forma diferente y que necesitamos un tipo de protocolos exclusivos para cada copropiedad. Eso es como que yo vivo en mi apartamento con 3 personas y mi vecino al frente también vive con 3 personas, pero es que resulta que los de mi casa somos diabéticos, hipertensos, sufrimos del corazón, entonces nuestra canasta familiar va a ser diferente a la canasta familiar de los vecinos que viven al frente, que son todos los días, salen a trotar a las 5 de la mañana. Entonces, así son nuestras copropiedades. Podemos tener aparentemente las mismas características, pero tenemos diferentes dolencias. Entonces, en este orden de ideas, como siempre, la recomendación es el Consejo de Administración sí puede llevar propuestas, no hay prohibición y es más, la ley lo orienta a que debe llevar propuestas para que la copropiedad siga su debido funcionamiento. Entonces, no hay norma que le prohíba. Entonces, en este orden de ideas es también una tarea del Consejo y del administrador llevar estas propuestas debidamente sustentadas a las asambleas para que se sometan a consideración. La otra pregunta era... Doctora, discúlpeme. Concretamente, si de una vez se pueden llevar contabilizadas. No, contabilizadas. Por ejemplo, no, una reinversión nos lleva a la... No, contabilizadas no, porque es un proyecto. Yo no puedo contabilizar el gasto de vigilancia de todo el año porque no puedo garantizar la estabilidad de la construcción de todo el año. Entonces yo no puedo... Pero la reinversión de la vigilancia. Sí, o sea, por decir algo, yo no puedo llevarlas contabilizadas, decirle desde ya me gasté, porque es que si las estoy contabilizando es porque ya las ejecuté. Y mal haría un administrador incurrir en esa extralimitación de funciones de haber ejecutado algo sin autorización de la Asamblea. Bueno, le voy a decir el caso específico. Todos sabemos de la reinversión de las vigilancias para la fidelización de clientes. Ese dinero no llevarlo directamente a los ingresos, a aumentar los excedentes, sino de una vez ya presentarlo como un fondo para darle un fin específico.
Pues bueno, yo nunca he estado de acuerdo con esos famosos fidelizaciones porque eso es contribuir con la corrupción de nuestro país. Pero desafortunadamente en la propiedad horizontal lo hacemos mucho. Entonces, mi recomendación es, en lugar de tener un ingreso decrementando la calidad de un servicio, porque al que le están disminuyendo el pago es al guarda, entonces pensemos más bien en pagar lo justo y lo razonable para la prestación del servicio, y el mejor valor agregado que puedo tener en una propiedad horizontal es un adecuado, correcto y eficiente servicio. Ahora, que si lo están recibiendo haciendo parte de la corrupción del país, entonces, ¿cuál es la recomendación? No lo puedo llevar contabilizado porque es que no tengo destinación, a no ser que la empresa cuando me lo entregó, me lo entregue con una destinación específica, que es lo que suele ocurrir. Me dice, le voy a entregar el 50% de una factura de un mes de servicio, entonces mi factura vale 25 millones, le voy a entregar 12 millones y medio, los cuales se los voy a dar en 2 cuotas, una en enero y la otra en junio, pero se los doy con la destinación específica de reforzar el circuito cerrado de televisión, porque es que eso es lo que necesito yo para prestar un servicio adecuado. Sería la única, porque de resto, cuando la empresa que me los está donando me está dando una destinación específica, de resto no. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho el espacio que nos brindó esta mañana. Sabemos que quedan algunas inquietudes pendientes, pero ya el espacio se nos agotó. Les agradecemos igualmente a todas las personas que se conectaron a través de este medio. En próximas oportunidades invitaremos nuevamente a la doctora Marta Lucía Musuzu para que nos comparta sus conocimientos en estos temas. Igualmente extendemos la invitación para aquellas personas que deseen exponer frente a cualquier tema inherente a propiedad horizontal que resulte completamente pertinente e importante, manifestárnoslo. O igualmente recordar nuestros canales de comunicación vía WhatsApp o Facebook para cualquier tipo de contacto, duda o inquietud adicionales. Les hacemos la invitación para aquellos que quieran pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp en los cuales se ventilan todas estas capacitaciones y se comparte diversa información importante. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un mensaje de despedida. Gracias, doctor Diego. No, pues cualquier consulta adicional, con gusto se las ayudamos a responder por el grupo de WhatsApp, doctor Diego. Cualquier preguntita adicional que tengan las personas que estuvieron acompañándonos en esta reunión de Zoom. Muchísimas gracias por la invitación, doctor, y quedo pendiente. Invitación abierta, aceptada. Muchas gracias. Que estén muy bien para todos los asistentes. Vale, gracias.